El reino de Sicilia, por propia iniciativa, se entregó al rey Pedro III de Aragón el año 1282, cuando fue coronado rey en Palermo. Cerdeña entró en la corona de Aragón el 1 de junio de 1323. El reino de Nápoles fue conquistado el 26 de febrero de 1443, habiendo pasado posteriormente a Ferrando, hijo bastardo de Alfonso V, hasta que volvió a la línea principal con Fernando el Católico, y el ducado de Milán fue reintegrado al imperio en 1535. La isla de Sicilia comenzó su relación de hermandad con los reinos hispánicos en 1276 y en 1282, tras expulsar a los franceses como consecuencia de las vísperas sicilianas, tuvo como rey a Pedro de Aragón y se convirtió desde su incorporación a la corona en un enclave fundamental para la estrategia defensiva del Mediterráneo. Sicilia así no se unió a la monarquía hispánica por conquista, sino por pacto. Pero con el tiempo habría más, porque los tercios que mantenían la paz en Flandes tenían un alto componente de soldados milaneses, napolitanos y sicilianos. Y Sicilia era un elemento clave en los reinos hispánicos, dado que junto a los presidios de la Toscana, Orbetello, Porto Ercole, Porto San Stefano, Talamonte, Ansedonia, Piombino y la isla de Elba, junto a Orán, Ceuta, Melilla, Mazalquivir y el Peñón de Vélez, constituían un sistema de defensa de vital importancia para la seguridad del Mediterráneo frente a la amenaza turca. Y se trataba, como queda señalado, de una unión entre iguales, cuestión que queda reflejada a principios de 1460, cuando Juan II declaró formalmente en las Cortes Generales de Fraga y Lérida la unión perpetua e incorporación del Reino de Sicilia a la Corona de Aragón. En cuanto a Cerdeña, señala los historiadores que Jaime II desembarcó en Cerdeña el 1 de junio de 1323, derrotando a los pisanos y genoveses, pero solo en 1460 se produjo la incorporación formal de Cerdeña a la corona de Aragón. ¿Y cuál era el estatus político de estos territorios? El centro político de la monarquía, donde se gesta la resolución final teóricamente imposible de impugnar, no es discutido nunca. Se encuentra allí donde se encuentra el rey, aunque éste residiera fuera de sus propios territorios. En cambio, ninguno de estos dominios exteriores a la península se siente periférico. En primer lugar y ante todo, es su propio centro. Y para el rey, cada uno de los territorios de los que es soberano participa de una dinámica de conjunto, con papeles particulares de los que no se sabe si son secundarios o con relación a quién. Al respecto, Sicilia formaba parte de la monarquía hispánica, y como tal dependía de la administración central de esta, representada entre otras instituciones por el Consejo de Italia. Este consejo habría tenido su origen el año 1555 en Londres, pero no era inglés, cuando el futuro rey Felipe II entregó una instrucción a una serie de personas destinadas a tratar los asuntos de Nápoles y Milán. Su primer presidente, nombrado en 1558, fue Diego Hurtado de Mendoza. La primera instrucción a los integrantes de dicho consejo no llegaría hasta finales de 1559, cuando Felipe II incorporaba oficialmente el virreinato de Sicilia al consejo. Este consejo estaba compuesto por 6 regentes, 2 de cada provincia: Nápoles, Sicilia y Milán, uno de ellos español y otro local. Estos territorios tenían el mismo estatus que posteriormente tendrían los territorios del Imperio Global Español. Así, en ellos no se percibe ninguna segregación. El historiador no descubre en un primer momento ninguna ventaja o desventaja en ser español antes que italiano, o a la inversa. En todo caso, no hay diferencia visible en el reparto de la escala social o en los niveles de riqueza, lo cual ya es suficientemente significativo. La organización de una parte, y solamente una parte, del poder político estuvo evidentemente reservada a los españoles, pero nada menos seguro que ellos la ejercieron de modo distinto a los italianos. Y a la postre, esa sería la norma, que salvo honrosas excepciones, se aplicaría a la administración de todos los territorios. Italianos, aragoneses, mexicanos, castellanos, peruanos desarrollarían sus tareas de alta administración en territorios ajenos a los de su nacimiento o residencia. Y naturalmente, en el trasvase de personas de un territorio a otro era de tal nivel que la presencia de españoles en Italia no estaba documentada en cuanto tal,
y es totalmente imposible cuantificarla. Parece que a causa de dos series de factores. Por una parte, la presencia de españoles en Italia y de italianos en España se consideraba como un hecho absolutamente normal, que no daba lugar a ninguna medida institucional específica. Ángel de Saavedra, duque de Rivas, abunda sobre lo mismo, señalando que no escaseó el gobierno español al reparto de sus dignidades, mandos y puestos de confianza entre los súbditos napolitanos, igualados completamente con los españoles. Grandezas de España, toisones, generalatos, embajadas, magistraturas, se les concedía con mano franca y ejercía el poder en la misma metrópoli y hasta en los estados de América. Es verdad que la administración fue siempre deplorable, pero ¿era más acertada y equitativa en España? Más diremos, ¿lo era en alguna parte de Europa? Y en contrapeso de esta desgracia común en aquella época, citaremos los grandes beneficios que hicieron a la administración de justicia las pragmáticas de los virreyes, arreglando los tribunales y los procedimientos civiles y criminales con muy sabias disposiciones, y que acabaron con los restos del feudalismo, y que contuvieron con mano firme los abusos del poder eclesiástico. Con estas premisas vamos a adentrarnos en la sucesión de los hechos. En 1266 fue ejecutado Manfredo, perteneciente a la corona detentada por Carlos de Anjou, hermano de Luis IX de Francia, que seguía como rey de Nápoles. Entonces, y alentado por Clemente IV, y con el apoyo de su hermano y del poderoso partido papista de los güelfos, conquistó la isla instaurando una tiranía que obligó a los sicilianos a pedir apoyo a Pedro III. En el curso de estos hechos, y mientras Carlos de Anjou se desplazaba a Gascuña para mantener un desafío con el rey Pedro, Roger de Lauria tomó Nápoles. 20 años después, en 1286, Jaime II defendería sus derechos ante el hijo de Carlos de Anjou, pero finalmente dejó el trono de Sicilia a cargo de su hermano Fadrique, que casó con la hermana del nuevo rey de Nápoles. El dominio sobre Sicilia había sido contestado por el papado y por los Anjou, por lo que Jaime II se avino finalmente a ceder la isla al Papa a cambio de los derechos sobre Córcega y Cerdeña y la cesión de la isla de Menorca a Jaime II de Mallorca por el Tratado de Anagni de 1295. Sin embargo, su hermano Fadrique, al que había nombrado gobernador de Sicilia, se negó a abandonar el sitio de la isla y resistió eficazmente la campaña militar de Jaime II para arrebatársela, aunque finalmente fue derrotado en 1299. Al finalizar la guerra, iniciada en 1298, en la que podemos denominar Guerra Civil de Aragón, ya que aragoneses como Juan de Lauria, pariente de Roger, Blasco de Aragón y Conrado Lanza participaron junto a Fadrique, mientras Roger de Lauria luchaba de parte de Jaime II. Bien, Roger de Lauria fue hecho prisionero. En batalla naval de 4 de julio de 1299, Fadrique fue salvado de la muerte por Hugo de Ampurias y se retiró a Mesina, quedando la mayor parte de la escuadra siciliana en poder de Jaime II. Ese mismo año, 1299, se reforzó el pacto mediante la boda de Jaime II con Blanca de Anjou, hija de Carlos de Anjou. Continuó la lucha con victorias alternativas y finalmente Fadrique fue reconocido como rey de Sicilia por la paz de Caltabellota de 1302 y posteriormente en 1325 conquistarían Córcega y Cerdeña. Carlos pactó la vuelta de Sicilia al dominio de los Anjou a la muerte de Fadrique, algo que no llegaría a ser efectivo ya que los sicilianos proclamaron rey a Pedro, hijo de Fadrique, que acabaría cediendo la corona a Roberto de Anjou, rey de Nápoles. Consecuencia de esta situación acabaría siendo la gesta de los almogávares en Grecia, al mando de Roger de Flor y al servicio del emperador Andrónico, quien a traición asesinó a Roger de Flor, dando pie a que al mando de Berenguer de Entenza se produjese la célebre venganza catalana. Finalmente las tropas quedaron sin jefe, pero victoriosas en todos sus encuentros se hicieron con el ducado de Atenas y Neopatria, que ofrecieron a don Fadrique de Sicilia. La expedición duró 12 años, de 1302 hasta 1313. Las conspiraciones se sucedieron en el reino de Nápoles, llegando en 1381 a costar la vida de la reina Juana, y los sicilianos se entregaron al rey de Aragón, Pedro IV, el Ceremonioso.
el conocido como el del Puñalet. En 1421 entró en Nápoles Alfonso V, rey de Aragón, el Magnánimo, dando comienzo a un largo enfrentamiento con las tropas francesas. Muerta Juana II, dejó el trono a Renato de Anjou, que estaba prisionero del duque de Borgoña, pero Alfonso V de Aragón acabaría incorporando Nápoles a la corona de Aragón, aunque a su muerte volvería a separar la corona de Nápoles y de Sicilia, que fueron heredadas por sus hijos Fernando y Juan, respectivamente. Fernando, el año 1495, acabaría abdicando en su hijo Fernando II, que reinaría un año y huiría a Sicilia, de donde fue reclamado por los napolitanos para luchar contra los franceses. Sus encuentros serían apoyados por el ejército español al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, obteniendo finalmente la expulsión de los franceses. Poco después fallecería Fernando, heredando el trono su tío Federico, afrancesado, que fue retirado por la acción del Gran Capitán, que acabaría venciendo a las tropas francesas en la batalla de Ceriñola, quedando él gobernando Nápoles con el título de virrey. En 1501, el rey Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, conquistó Nápoles y la reunificación de los dos reinos bajo la autoridad del trono español. El título de rey de dos Sicilias, o rey de Sicilia y de las dos costas del estrecho de entonces, fue asumido por los reyes de España hasta la Guerra de Sucesión Española, que es lo que nos ocupa. En cuanto al Ducado de Milán, que ya había formado parte de la corona de Aragón cuando Alfonso V lo conquistó en el siglo XV, fue reincorporado a la corona por Carlos I en 1535. El territorio estaría representado en el Consejo de Aragón por un natural del mismo hasta que en 1555 se formó el Real Consejo de Italia. En lo tocante a Cerdeña, en 1626 los sardos reclamaban exclusividad para los cargos públicos. Según detalla Francesco Manconi, dos bandos se enfrentarían en esta ocasión: los lealistas, encabezados por la Casa de Alagón, y los frondistas, encabezados por Agustín de Castelví, apoyado por el obispo Vico y por el procurador de Cerdeña, Jaime Artal de Castelví. La situación se vio complicada con un brote de peste que entre 1652 y 1657 produjo una mortandad cercana al 50% de la población, lo que provocó una crisis económica que marcaba la diferencia con el resto del Reino de Aragón. En estos momentos, a mediados del siglo XVII, se temía la invasión del milanesado por parte de las tropas francesas con el apoyo de los duques de Saboya, de Parma y de Módena, que ambicionaban esos territorios, a lo que debieron hacer frente los Arese, los Visconti y los Borromeo, dada la falta de apoyo por parte de la corona, que ya mostraba debilidad en la Guerra de los 30 años, finalizada en 1648, y ocupada con las sublevaciones de Portugal y de Cataluña, que conocían su triste final cuando en 1659 se firmó el Tratado de los Pirineos, donde España cedía a Francia el Rosellón, y en 1668 se reconocía la separación de Portugal. Dos éxitos alternativos de Francia y de Inglaterra. Ya durante el reinado de Carlos II se tomaron medidas con el fin de mantener los reinos mediterráneos alejados de las apetencias francesas e inglesas. Pero extrañamente esas medidas comportaban particulares alianzas con Inglaterra y con Holanda, cuyas motivaciones se basaban en impedir el crecimiento del poderío francés, a la par de utilizar a España como rodela frente a los berberiscos, con quienes finalmente acabarían pactando en contra de España. En esa situación de dependencia exterior, entre 1666 y 1668 se sufrió una grave crisis en Cerdeña motivada por los enfrentamientos entre los bandos rivales, con el asesinato de Agustín de Castelví, al parecer ocurrido por motivos de disputas familiares, que lleva al asesinato del virrey, el marqués de Camarasa. La revuelta es sofocada militarmente, siendo ejecutado el cabeza de la familia de los revoltosos, marqués de Cea, Jaime Artal de Castelví, a la mujer de Agustín de Castelví, que había sido instigadora del asesinato de su marido, y a 5 nobles más. En julio de 1674 se produjo una revuelta en Mesina, que tuvo un carácter eminentemente fiscal, a la que los franceses apoyaron militarmente. Finalmente, ante la imposibilidad de lograr su objetivo de dominar Sicilia, Luis XIV se retiró en medio de la desesperación de los sediciosos que temían el castigo de España. Unas 500 familias, pertenecientes muchas a la nobleza, abandonaron la isla con los franceses, mientras el nuevo virrey conde de Santo Stéfano
se extralimitó en la represión de los sediciosos y, según relata Juan Valera y Modesto Lafuente, prohibió toda reunión, arregló a su capricho los impuestos, destruyó la universidad, despojó los archivos en que se encontraban los privilegios y construyó una ciudadela para mantenerse siempre en respeto a los revoltosos. En esta situación, y cuando España estaba demostrando sus debilidades, en 1678 se firmó el Tratado de Paz de Nimega, por el que se ponía fin a la guerra que se libraba en Holanda, lo que conllevó la pérdida para España del Franco Condado y de una serie de ciudades en Flandes, así como la mitad de la española, Haití, que acabaría convirtiéndose en núcleo del esclavismo francés. Esta paz fue promovida por Carlos II de Inglaterra, que a la sazón, y según refieren historiadores del XIX, Modesto Lafuente y Juan Valera, estaba recibiendo de Luis XIV por premio de su neutralidad una pensión anual de 100.000 libras esterlinas, el mismo subsidio que había recibido por su alianza durante la guerra. Pero su actividad, que finalmente llevó a Inglaterra, no fue conforme a los intereses de Luis XIV, sino de Guillermo de Orange, que aportaba una especial dote a la petición de mano que en esos momentos hizo de María de Inglaterra, la misma que había rechazado años atrás. Al respecto de la paz de Nimega, el 10 de agosto de 1678, y sin conocimiento de Pedro Ronquillo y del marqués de los Balbases, plenipotenciarios de España en ese congreso, de España, que tantos sacrificios había hecho por ayudar a la República Holandesa contra los franceses, se firmaron dos tratados, uno de paz y otro de comercio, entre Francia y las Provincias Unidas, sin estipulaciones particulares, como no podía ser de otra manera, a favor de España. Los asuntos, en vez de resolverse, cada vez se complicaban más. Y es que si complicado había sido el reinado de Felipe IV, Carlos II no parece el personaje idóneo para resolver ninguna cuestión. Y Felipe V dependía demasiado de su abuelo. Bien al contrario, en medio de una guerra europea desarrollada en España con el ánimo de liquidarla, el trapicheo se señoreó de tal manera que, centrándonos en Italia, y según nos informa Antonio Albérez Osorio Alvariño, desde los años 70 del siglo XVII hasta el mismo tiempo del Tratado de Utrecht, Nápoles y Sicilia fueron objeto de un intenso mercadeo de títulos nobiliarios, intensificándose extraordinariamente entre 1708 y 1713, cuando revendían títulos de príncipes, duques, marqueses, tratamiento de grande de España, magistraturas, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que, centrándonos en el último periodo, podemos encontrar cierta lógica, pero no en los periodos inmediatamente anteriores. Es el caso que la situación de decrepitud que presentaba España en la segunda mitad del siglo XVIII era manifiesta. 20 años después de haber finalizado la Guerra de los 30 años y 30 años antes del Tratado de Utrecht, Juan Alonso de la Encina, conquense de Huete, influido por la doctrina de Tácito y de Séneca, que desde 1668 hasta 1686 ocupó 3 veces la plaza de juez de la corte de la Vicaría de Nápoles y fue superintendente delegado en las materias de Estado y contrabando en las provincias de Calabria y auditor general del ejército, conocedor por tanto de la realidad nacional y de la situación en Italia, señalaba el acontecer de la monarquía hispánica como la vida humana, niña de Pelayo y decrépito anciano con Carlos II. El emperador Leopoldo no era ajeno a esta realidad y pretendía beneficiarse directamente de la misma. Así, tras haber conspirado largas décadas repartiéndose España con Francia, Holanda e Inglaterra, una vez fallecido Carlos II y con relación al Estado de Milán y el Marquesado del Final, aseguraba que no podía negarse feudo del imperio por haber conferido la investidura a los príncipes de la Casa de Austria que gobernaban la España y que ahora, faltando la línea, debía volver al derecho a su dueño. Ante esta situación, se envió al conde de Tessé para la defensa del territorio frente al ataque austracista, que sería comandado por el príncipe Eugenio en febrero de 1701, quien acometió su objetivo abriéndose paso entre bosques y montañas fuera de los caminos existentes, teniendo en primer encuentro de lo que es conocida como Guerra de Sucesión en Pescatina.
En este principio de la guerra fue destacada la labor del cuerpo de ingenieros del ejército austracista. Habían pasado escasos 3 meses de la ascensión al trono de Felipe V. Ya en estos momentos los ingleses intentaron sublevar América, pero fue en Nápoles, donde en 1701 el cardenal Grimani, junto con César Ávalos, el príncipe de Larica, Carlos de Sangro, duque de Telesia, los hermanos Carrafa, José Capecia y el príncipe de Macia, orquestaron una conjura en la que sería asesinado el virrey Luis de la Cerda. Pero la acción fue descubierta y puesto en desorden los sediciosos. Al respecto, Nicolás de Jesús Belango señala que Carlos de Sangro sería ejecutado mientras el príncipe de Larica y el barón de Sassinet fueron condenados a prisión en la Bastilla, en Francia. Y, en fin. Hasta marzo de 1704 no se iniciarían los enfrentamientos en la península. Pero en Italia, Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, virrey que fue de Nápoles desde 1695 hasta 1702, supo atajar una revuelta austracista que pretendía coronar rey al archiduque Carlos, tras lo cual fue sustituido en el virreinato por el duque de Escalona. También en septiembre de 1701 se destapó en Sicilia la primera trama proimperial, preparada en coordinación con quienes activaban en Nápoles, justo por entonces la conocida como Conjura del Príncipe de Macchia. El primero en ser descubierto y capturado en Palermo fue Genaro Antonio Capellani, ex jesuita napolitano, abad y antiguo servidor del entonces Papa Clemente XI, que había sido enviado desde Roma a Sicilia con objeto de captar adeptos con los que apoyar un levantamiento a favor de la causa imperial. Para calmar los ánimos, Felipe V, con la autorización, lógicamente, de Luis XIV, y en una escuadra francesa giró visita a Nápoles en junio de 1701, donde fue cumplimentado por el nuevo virrey, el marqués de Villena. Felipe V renovó los privilegios y Nápoles su fidelidad. Luego hizo lo propio en Milán, donde visitó el frente que los ejércitos austriaco y francés mantenían en el Po, participando en una escaramuza donde las tropas mandadas por Guillermo de Moncada deshicieron una unidad austriaca y posteriormente ocupó la villa de Lazura y Guastalla, mientras los aliados tomaban otras. En octubre volvió a la corte, desembarcando en Francia. El 16 de diciembre llegó a Figueras. La guerra se enquistó en el milanesado. El motivo: en los territorios italianos la división fue una constante a lo largo de la guerra. Víctor Amadeo II, duque de Saboya y padre de la primera esposa de Felipe V, inicialmente en 1702 permaneció a favor de Francia, cuando los austriacos y alemanes ocuparon el milanesado. Pero en 1703, ante la ocupación de Luis XIV de este ducado, se pasó sin dudarlo al otro bando. El duque de Parma y Piacenza, Francisco Farnesio, tío de la segunda esposa de Felipe V, Isabel, desde el momento en que el príncipe Eugenio de Saboya ocupó sus dominios, en 1706, manifestó simpatías por el Borbón y buscó la ayuda del duque de Vendôme para promover la unidad italiana ante el creciente poderío del emperador Leopoldo en el Mediterráneo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.